Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo 136:1. Vamos a entonar el himno número 4, tiernas canciones, cantad al Señor. Oremos. Padre Santo, gracias Señor, te damos una vez más porque nos permites estar en este culto, Señor, que tributamos a tu nombre. Queremos, Señor, que tú bendigas a cada familia, a cada persona que escucha esta transmisión, Señor, que se unan en un mismo corazón y que estemos unánimes, Padre, alabando tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aceptar tu palabra, Señor, a guardarla y a ponerla por obra, Señor, y que sea de tu agrado este culto que tributamos a tu nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos. En esta mañana les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Iglesia Bautista Israel de Saltillo. Estamos contentos de poder llegar hasta sus hogares y hasta sus corazones y que también ustedes transmitan su sentir a través de este culto uniéndose y nuestro Señor uniéndonos en un mismo espíritu. Sean todos bienvenidos, nos alegra mucho que estén con nosotros. Y vamos a seguir entonando himnos al Señor. Vamos ahora a cantar un himno que nos habla de un tiempo en que el himnólogo habla de
de un tiempo en que no se tomaba en cuenta al Señor, cuando andaba en vanidad de alma, dice, pero llegó el momento en que tuvo ese encuentro con el Señor y todo cambió. Vamos a entonar el himno 186, años mi alma en vanidad vivió. Las actividades que tenemos para esta semana que hoy iniciamos, hoy por la tarde tenemos nuestro culto de meditación a las 6 de la tarde. El día de mañana, lunes, se reúne la unión femenil a las 6 de la tarde. El miércoles tenemos el culto de oración, a las 6 de la tarde. Y el jueves a las 7 de la tarde la unión varonil se reúne. El sábado tenemos la reunión de los rayitos de sol a las 11 de la mañana y las actividades dominicales inician a las 10 de la mañana con la escuela bíblica, clase de adultos y la clase de los jóvenes también a las 10. A las 11:05 la clase de los niños. Por la tarde los departamentos auxiliares de la Unión Femenil se reúnen a las 5 de la tarde. La Sociedad Auxiliar de Niñas, la Sociedad Auxiliar de Señoritas y los embajadores del Rey. Nuestros cultos, el de adoración a las 12 del mediodía y el de meditación a las 6 de la tarde. Estos cultos son a través de Facebook y YouTube. Esperamos contar
con la presencia de todos ustedes a las actividades correspondientes. Y vamos a orar para seguir poniendo en manos de nuestro Señor a aquellos que están enfermos. Vamos a nuestro médico por excelencia en oración. Padre amado, gracias Señor te damos porque podemos acudir a tu trono de gracia con la seguridad de que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Gracias queremos darte por las bendiciones que derramas momento a momento, día con día, por las situaciones que pasamos y que podemos ver tu amor siempre presente, abriendo puertas, Señor, sanando a tus hijos, proveyéndoles lo necesario, Señor, dando sabiduría a los médicos. Te pedimos por todos aquellos que están pasando por una situación de salud, Señor. Tú sabes quiénes son, Señor, y sabes qué es lo que necesita cada uno. Te pido, Señor, que tú estés con ellos y que en su interior tu Santo Espíritu se manifieste, Señor, para que ellos sepan que tú estás con ellos en estos momentos que la salud se ve afectada. Te pedimos que los restablezcas y que los guardes cerca de ti. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, dice 2 Corintios 9:7. Vamos ahora a adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cantábamos anteriormente que una vida sin Cristo es una vida vana, una vida vacía, una vida hueca. No importa lo que se tenga en la vida o lo que no se tenga, pero si no se tiene al Señor no se tiene nada. Y cuando el Señor llega a nuestra vida todo cambia. Y cuando aprendemos a andar con Él y a cumplir su voluntad, somos bendecidos grandemente en esta vida. Esta vida llena de obstáculos y problemas, somos grandemente bendecidos. Vamos a entonar el himno 220. Oh, yo quiero andar con Cristo. ¿Para qué? Para escuchar su tierna voz. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad.
Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 16. Lucas 16, y vamos a leer los versículos del 1 al 13, parábola del mayordomo infiel. Dice la palabra de Dios: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra, y un himno más nos va a preparar para el mensaje de esta mañana. El himno número 250 es Promesa de Dios. Es promesa de Dios a los fieles salvar, nos invita a venir
Vamos a la palabra de Dios y ahí en Lucas 16 voy a leer el versículo 1 y 2. Ya leímos toda la parábola completa, pero voy a empezar leyendo el versículos 1 y 2 y después nos ponemos en manos del Señor y vamos a meditar en esta parábola. Dice la parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor te damos en esta mañana porque podemos estudiar tu palabra, Señor, porque tenemos la seguridad de que tú nos hablas a través de ella. Queremos, Señor, que nos bendigas con ella y que nos ayudes, Señor, a sacar los puntos importantes para tener una mayordomía correcta con respecto a lo que tú nos has dado. Ayúdanos a saber manejar nuestras finanzas porque son para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El manejo de las finanzas es el título del mensaje de esta mañana. Las finanzas es una de las partes más importantes de la mayordomía. El uso del dinero aunque es solo una parte de nuestra administración ante Dios, hay algunos que piensan que Dios no se debe meter en nuestras finanzas y su palabra tampoco, ¿no? Entonces, ese es asunto mío, no de Dios. Pero si dejamos que el Señor gobierne otras áreas de nuestra vida, ¿por qué no dejamos que Él maneje todas las áreas de nuestra vida? Porque Él es el Señor de todo. De modo que tenemos que tocar este tema que pensamos que es totalmente pertinente. Estamos arrancando en el mes de los propósitos y yo creo que uno de los propósitos que debemos de tener nosotros en lo personal como cristiano es tener un mejor manejo de lo que Dios nos da. El fantasma de una recesión económica, la pérdida de empleos, quizá incluso de las pertenencias algunas, la posibilidad de llegar a grados de bancarrota está presente en esta época y nos obliga a hablar de este tema. Cuando nosotros vemos que el sueño americano se está convirtiendo en realmente una pesadilla americana y vemos cómo hay gente que está tratando de emigrar hacia los Estados Unidos, creo que es necesario que nosotros volteemos a ver qué nos dice el Señor acerca de este tema. Muchos de los problemas que algunos cristianos tenemos es porque no buscamos la sabiduría de Dios en el manejo y la búsqueda de la voluntad de Dios en el manejo de lo que Él nos da. Es triste pensar, ¿no?, que hay algunos cristianos que han llegado a niveles realmente alarmantes en cuanto al manejo de sus finanzas, deudas tremendas, y creo que es por una falta de conocimiento bíblico acerca del dinero. Y en esta parábola, en la parábola que acabamos de leer, Jesús elogia la astucia de un mayordomo infiel, y eso ha causado a veces polémica. Aunque el Señor no lo está alabando por haberse salido con la suya, lo que está diciendo y lo que está resaltando es la sagacidad de este mayordomo, este administrador. Ahora,
nosotros pensamos, por ejemplo, yo como padre de familia, yo puedo estar con mi hijo y puedo enseñarle a mi hijo por medio de un buen ejemplo. Por ejemplo, puedo ver unos niños que se portan muy bien en algún sentido y decir, mira, qué bien se están portando, así me gustaría que te portaras tú. O por medio del contraste, quizás se estén portando mal y decir, así no te debes de portar. Pero el Señor Jesucristo saca de un mal comportamiento un aspecto bueno, la sagacidad de este personaje. Por ejemplo, si unos niños, que su padre le habla y en vez de venir corre a toda velocidad hacia el lado contrario, yo le pudiera decir a mi hijo, así es como debes de correr, pero no huyendo, sino así es como debes de correr en el fútbol o en tal deporte, ¿no? Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, sacando un aspecto positivo de un acto totalmente negativo, una mala administración de este mayordomo. El mayordomo en su sagacidad piensa en el futuro, de modo que antes de que lo despidieran, él arregla ciertas cosas con los deudores. Y esto vemos que el Señor resalta, dice, los hijos de este siglo, versículo 8, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y nosotros podemos ver que hay gente que no conoce a Dios y es realmente sagaz en el manejo de las finanzas. Entonces, incluso a veces nos ganan en la planeación del futuro. Cosa que no debería ser, porque nosotros tenemos toda la sabiduría del Señor para ser ordenados en el manejo de las finanzas. Pero ¿cuál debiera ser la perspectiva correcta para el buen manejo de las finanzas? Y aquí vamos a sacar unos aspectos de esta parábola, de este personaje, que podemos nosotros aplicar para tener un mejor manejo de las finanzas, un buen manejo. Y en primer lugar, el manejo de las finanzas consiste, en primer lugar, en saber quién es el dueño de mis posesiones. Saber quién es el dueño de mis posesiones. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. La primera verdad que enseña esta parábola es que si existe un mayordomo, es que hay un amo. ¿Quién es este amo? Dios. Dios es dueño absolutamente de todas las cosas. Él nunca ha dejado de ser dueño de las cosas. Él es dueño de todo. Las personas, hay algunas personas que piensan que son dueños de lo que poseen, pero el verdadero dueño es Dios. Puede una persona decir, es que yo no creo en Dios y soy dueño de mis cosas, pero la realidad es que Dios es dueño de todas las cosas. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Por ejemplo, en Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos dice el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. De manera que Dios es absolutamente dueño de todas las cosas. Él tiene el título de propiedad de todo lo que existe. Le pertenecemos a Él con todo lo que tenemos. Somos de Él. Dios es dueño de todo. Ahora hay otro grupo de personas que pudiera pensar, bueno, es que yo he logrado las cosas por mí mismo, por mi esfuerzo. Bueno, la palabra de Dios no guarda silencio al respecto. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas.
Entonces, Él es el que te da el poder, el que te da la inteligencia, el que te ayuda a tener riqueza realmente, ¿no? Entonces, la razón por la que comenzamos a manejar como nosotros nos parece, lo que tenemos es que creemos que somos dueños, pero Dios es el dueño de todo. Y nosotros pudiéramos tener varias cosas a nuestro nombre, pero la realidad es que el verdadero dueño de todo es Dios. Y entonces de ahí parte el principio de una buena sabiduría, es que Dios es dueño absolutamente de todo, incluyendo a los seres humanos y lo que tiene cada ser humano. Ahora, Él es dueño de todo, pero Él nos ha nombrado mayordomos. Así empieza la parábola. Dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Un mayordomo es un administrador de bienes ajenos. Un administrador. Y eso es lo que somos. Quizá pueda pensar alguien, bueno, yo no tengo riquezas, así es que yo no soy mayordomo, yo no soy administrador. Todos somos mayordomos, todos somos administradores. Y un día vamos a dar cuenta a ese amo. Todo, no importa si tenemos poco dinero o no tenemos nada de dinero, pero tenemos tiempo, tenemos fuerza, y todo eso se le va a tener que dar cuenta al dueño. No importa lo que tengamos, sea mucho, sea poco, somos mayordomos. Todos administramos algo, no importa lo que sea, y cada uno somos responsables de administrar eso poquito o eso bastante. Eso es, por lo menos esa es la verdad que nos enseña la Escritura. Versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, dice, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, si hay muy poco, o sea la cantidad que sea, somos mayordomos. Ahora, si somos mayordomos, eso trae una implicación. El administrador debe ser fiel. Esa es la primera característica que debe tener cualquier administrador. Y si queremos buscar capacidades en un administrador que vas a contratar, la primera que debe tener es fidelidad. Y no podemos esperar que Dios aumente lo que nos ha confiado si en lo muy poco no podemos ser fieles. Esa es la razón por la que a veces atravesamos por problemas económicos, porque no seguimos las instrucciones de Dios y no conocemos quién es el dueño de nuestras posesiones. Nuestra sociedad está llena de mayordomos injustos, porque la codicia domina el mundo, reina en los corazones de las personas. Ahora, en segundo lugar, el manejo de las finanzas consiste en saber quién es el dueño de mis posesiones. En segundo lugar, consiste en considerar cuál es el origen de mis posesiones. Versículo 2 dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Tenía una perspectiva incorrecta este hombre. La parábola no lo dice, pero podemos deducir que este mayordomo tenía mucho tiempo trabajando para su amo.
así es como se acostumbraba. Por lo general usaban toda una vida para servir a un solo amo, los mayordomos. Y entonces se supone que en su vida trabajas y luego ahorras y luego inviertes. Entonces, ¿cuál es el origen de nuestras posesiones? Es dar un vistazo a nuestras posesiones y decir, así ha sido lo que tengo, lo poco, lo mucho, lo mediano que tengo, ha sido trabajando, ha sido ahorrando o ha sido invirtiendo. Pero este hombre se vio en un gran aprieto porque él empezó a usar el dinero que no era de él. Por eso llega a ese momento, ya no puedes ser más mi mayordomo, eres un disipador. Es un disipador. Entonces, lo que nosotros tenemos, debemos tener esa claridad que todo se logra primero trabajando. Ese es el orden bíblico. Trabajando. Quiero tener un carro, tengo que trabajar y quizá tengo que ahorrar un tiempo. Y después puedo invertir en un carro o en lo que tenga pensado, ¿no? Esta es una acusación dura, de verdad, contra este hombre. Un disipador de los bienes de su amo. Me llama la atención que esta parábola sigue inmediatamente a otro despilfarrador, el hijo pródigo, Lucas 15. Nada más que querramos o no, el pródigo había recibido los bienes de su padre, los despilfarró y está mal, pero este despilfarra lo que no es de él. Desconocemos dónde fue el descuido de este hombre, pero ese término disipador se emplea para describir a una persona que destruye, que malgasta la hacienda. Ese es el término que se le da. Y entonces hay episodios que a veces como cristianos caemos en ese bache. Somos como disipadores de los bienes recibidos. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Pensamos en Filipenses 4:19, por ejemplo. El Señor suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Y entonces vamos caminando y vivimos en una sociedad de consumo, tenemos una mentalidad de consumo y entonces vamos y decimos, bueno, quiero esto, pero no traigo dinero, pero traigo la tarjeta, ¿no? La tarjeta de crédito. Y pues lo compraré o no lo compraré, y bueno, pienso en Jehová Jireh, ¿no? Dios proveerá. Sí, la Biblia dice Dios proveerá, no tu tarjeta de crédito. Dios proveerá. Y si debemos, hermanos, si debemos dinero al banco, y no me quiero pasar del límite, pero si usted debe dinero al banco, páguelo. Se vienen tiempos difíciles. ¿Cuál es la perspectiva correcta entonces? Hay que ser fiel en lo poco. Cuando nosotros cumplimos nuestros pequeños compromisos, entonces sí entramos en la dimensión de Filipenses 4:19. Todo lo que nos falta según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en lo poco hemos sido fiel. Y entonces la despensa divina jamás se agota. Está llena, está abundante para bendecirnos. A Dios no le toma por sorpresa estos altibajos que vive la humanidad, la economía. A Dios no. Pero nosotros tenemos que ser
fiel. Entonces, el Señor sí suplirá todo lo que haga falta según sus riquezas en gloria. Entonces tenemos que tener acciones debidas, usando la palabra de Dios como guía sobre el uso y manejo adecuado del dinero. Está llena la Escritura de estos aspectos de la administración. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Es parte de la vida el uso del dinero. Y entonces este mayordomo sagaz, podemos aprender que él, cuando revisa el origen de todo lo que tiene y ve que está mal, ahí está su sagacidad. Él cambia. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Quizá no hemos administrado bien, entonces es momento de cambiar. Él no puede seguir con el mismo derroche. Hay situaciones insostenibles. Y entonces, ¿qué dice? Pues cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Tengo que hacer algo, no puedo seguir de esta manera. Y entonces es ahí donde entran que hay que administrar nosotros nuestros deseos. El Salmo 37:4, escuche lo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es uno de los grandes principios que hay que tomar en cuenta en la perspectiva correcta del uso de las finanzas. Deleitarnos primeramente en el Señor. Si nosotros andamos en su voluntad, si tenemos la confianza en que Dios nos va a otorgar nuestros legítimos deseos, porque es legítimo tener sueños, deseos, querer prosperar, eso es muy legítimo y debemos de tenerlo nosotros, pero en el orden correcto. Y ahorita lo vemos. ¿Por qué a veces nos metemos en deudas que no podemos salir? Porque queremos satisfacer primero nuestros deseos y olvidamos lo que más importa. Todos nuestros deseos, absolutamente todos, deben ser puestos en la cruz. Y entonces de ahí tendremos una perspectiva correcta sobre el origen del dinero. Tercer lugar, consiste en considerar el propósito de mis posesiones. Versículo 5 dice: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debes a mi amo? Entonces él empezó a reordenar todas las cosas, ¿no? Ni siquiera sabía cuánto le debían los deudores a su amo. Yo soy administrador de carrera. Yo no puedo entender esto, de que un administrador le diga: ¿cuánto debes a mi amo? Si yo debo de saber, ¿no? Pero aquí está el orden correcto de importancia. Hermanos, primero es suplir para nuestras necesidades. Ese es el orden correcto. Cuando llega el dinero que Dios nos da, primero suplir nuestras necesidades. Después está la importancia de suplir para la obra de Dios, la obra del Señor. De igual manera están las metas a las que debo alcanzar para superarme. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitan mis hijos para su escuela? ¿Qué necesitan todo ello? Luego, la gente a quien debemos ayudar.
ayudar al prójimo. Y al último de toda esa lista están mis deseos. Pero note que los deseos deben de estar ahí, deben de estar ahí. Son legítimos, pero el orden es lo que a veces nos hace ser malos administradores. Entonces, si nosotros ponemos primero los deseos, lo cual es natural en nosotros, eso siempre lo hacemos, nos metemos en problemas. Entonces vamos y no ha llegado el cheque del pago mensual, pero traigo mi tarjeta y deseo esa cosa que no necesito. Cosas superfluas a veces. Y entonces empezamos a usar el crédito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser más sagaces que los hijos de las tinieblas. Más sagaz que este mayordomo. ¿Y en qué consistió la sagacidad de este hombre? Primero, él hace un examen particular de su vida. Si como no quiero cavar ni quiero mendigar, que además pone en evidencia su falta de laboriosidad, ¿no? Entonces dice, no, yo tengo que revisar mi vida. Y entonces para evitar eso, de esa ruina que se le viene encima, ya se va a quedar sin empleo, dice, voy a renegociar. Ahora no le está robando al amo, los mayordomos tenían cierto margen de adquirir ciertas ganancias de lo que invertían del amo. Pero él dice, tengo que cambiar, debo de actuar. Y así nosotros, revisar nuestras finanzas, si no están bien, hay que actuar, hay que cambiar, hay que hacer cosas que glorifiquen al Señor. A lo mejor mi orden, los deseos están mero arriba cuando deben de estar mero abajo. Suplir las necesidades, recuerden, suplir para la obra de Dios, para la superación personal y de la familia, de los hijos, para la ayuda a los demás y después los deseos. Y Dios suple tremendamente. Y es el propósito, amados, de las riquezas, es bendecir a los demás. Somos bendecidos para bendecir. Ahora me preguntaban por qué son llamadas riquezas injustas. Dice las riquezas injustas del versículo 10 y 11, ¿no? Realmente son injustas porque prometen mucho, pero defraudan nuestro corazón, defraudan nuestra esperanza. Por eso son riquezas injustas. Mejor ser un canal de bendición. Dios derrama bendición a tu vida y bendice a los demás a través de lo que derrama en tu vida. Una correcta inversión para la gloria de Dios. Y voy a concluir. La aplicación que Jesús hace de la parábola es que si llegamos a ser fiel en lo poco, que hemos sido administradores de lo que hemos recibido, entonces el Señor nos va a bendecir más para que le administremos más. Así debemos de manejar nuestras finanzas, una perspectiva correcta. Porque Dios un día nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía y nos va a preguntar, y debemos preguntarnos nosotros qué tipo de mayordomo hemos sido. Y no queremos que se nos acuse de ser mayordomos que hemos disipado los bienes de Dios. Podemos reajustar y podemos seguir adelante. Ese puede ser un buen propósito para este año 2022. El Señor estará con nosotros.
Y el Señor se complacerá en pedirle que nos ayude a ordenar la prioridad en la cuestión de nuestras finanzas. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias Señor, porque sabemos que con tu guía, Señor, nosotros podemos salir de situaciones que quizá no nos dimos cuenta de entrar, Señor. Pero te pedimos, Señor, que con tu sabiduría nos ayudes, Señor, a ser buenos administradores. Gracias por aquellos que han sido buenos administradores, Señor, y que nos sirven de ejemplo para los demás. Bendícelos, Señor, bendícelos. Y ayúdanos, Señor, a tener un uso correcto de las finanzas para tu gloria, Señor, y para nuestra bendición. Señor, llévanos con tu bendición, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Santo Espíritu sean con cada uno de tus hijos, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios.